Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a la casa de Dios. Continuamos con la exposición del Sermón del Monte que hemos iniciado ya hace más de un mes y que se vio brevemente suspendida la semana pasada por la celebración de la Semana Santa, pero que hoy retomamos desde el verso 21 al verso 26 esta porción del Sermón del Monte contenida en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y quiero pedirle que puedan estar puestos de pie para que tengamos la lectura de la palabra de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta tarde, Señor, nos acercamos ante tu presencia, agradecidos por tu mucha misericordia para con cada uno de nosotros, por tu bondad y tu cuidado en cada detalle de nuestras vidas, por sostenernos, Señor, y guiarnos con tu palabra en todo momento. Padre, perdona nuestras ofensas y nuestros pecados contra ti, que son estorbo en este momento, Señor, en el cual estamos en tu casa, adorándote, Señor, y escuchando la lectura de tu palabra y la exposición de ella. Padre, límpianos de todos estos pecados, que podamos, Padre, tener entendimiento por parte de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, Señor. Permíteme a mí ser un mensajero fiel de ella y exponerla de una forma de que tú recibas toda gloria y toda honra, Padre. Rogamos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo hoy aquí en tu casa. Transfórmanos con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como dije, continuamos con esta exposición de las Escrituras del Sermón del Monte. Y ahora avanzamos con el verso 21 al 26. Esta sección que vamos a ver hasta el verso 46 en los próximos domingos tiene que ver con la forma en que nos relacionamos como ciudadanos del reino. Pero antes quiero compartir con ustedes algunas cosas interesantes. Durante el año que pasó, el 2020, que ya es conocido como el año de la pandemia, es interesante que mientras toda la población se encontraba en un confinamiento nacional obligatorio a causa del contagio del COVID, que todos aquí presentes experimentamos de una u otra manera, y que se nos limitaba la salida de nuestros hogares a 2 horas por día, ciertos días de la semana, ciertos días de acuerdo a tu sexo y demás. Es interesante que durante todo esto, mientras todo esto ocurría, donde se supone que la mayoría del país estaba en casa, el 2020 cerró con cifras alarmantes en cuanto al número de homicidios. En cierto modo es escandaloso y espeluznante que el 2020 registrara más muertes que el 2019. Un año normal donde no hubo restricciones. Solamente el mes de enero del 2020, 65 personas fueron asesinadas en el país.
Sale a más de 2 personas por día. Para que tenga una idea, fueron 500 personas fallecidas contra 480 del 2019. Las ciudades con el mayor índice de estos crímenes, la capital con un 35%, más de 175 personas. La ciudad de Colón con un 20% y Panamá Oeste con un 19%. Estas 3 ciudades, estas 3 provincias acumulan más del 70% de la cantidad de personas fallecidas por asesinatos, por homicidio. La mayoría fue asesinada por el uso de armas de fuego. Las causas, pleito, contiendas, riñas entre familias, esposos, vecinos, pandilleros, guerra de pandillas y demás, intolerancia. El Sermón del Monte, que es el tema que hemos venido estudiando, nos habla sobre este tipo de relaciones, sobre estas situaciones que afectan a la ciudadanía, sobre estas relaciones interpersonales. En la sesión que hoy iniciamos, del verso 21 al 48, Cristo va a dar 6 ejemplos, 6 ilustraciones. Hoy vamos a ver la primera, de cómo nos debemos relacionar entre nosotros. Recuerdan que en el último sermón hablamos de la autoridad que Él le daba a las Escrituras. Su propósito era cumplir lo que ellas decían, obedecerla, completarla, darle el valor que ellas tenían. Y su propia vida demostraba esto. Ahora Él inicia esta sesión diciendo, no, ok, voy a hablarle entonces cómo poner en práctica esto. La primera enseñanza la vamos a ver hoy del verso 21 al 26, la enseñanza en contra del odio. Luego Él va a hablar sobre el adulterio hasta el verso 30, la enseñanza en contra del divorcio hasta el 32, la enseñanza en contra de levantar falso testimonio contra nuestros prójimos hasta el verso 37, la enseñanza en contra de la búsqueda de la venganza hasta el verso 42 y la importancia del amar al prójimo, que sería el final del capítulo 5. Así que lo primero que vamos a ver hoy es la autoridad de Jesús. Él está interpretando correctamente las Escrituras. Y esto lo podemos ver por el inicio de los versos 21 y 22. Él dice al inicio del verso 21, él tiene la apertura de estas ilustraciones. Él dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Y luego en el verso 22 él dice, pero yo os digo que cualquiera. Algunos creen que esta expresión, oísteis que fue dicho, se refiere a la ley de Moisés, que él está diciendo, oíste que Moisés escribió o dijo, o que el Pentateuco o la ley dice así. Pero el problema con esta posición de los que afirman esto es que contradice exactamente todo lo que el propio Cristo acaba de decir versos anteriores, que él dijo, yo he venido a cumplir toda la ley. Yo he venido a cumplir todos los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho. Así que en el contexto tanto posterior como el que sigue a este verso, se nos dice que él hace referencia a las palabras de ¿quién? A las palabras de los antiguos, a la palabra de los rabinos, tanto del pasado como del presente, aquellos escribas que están interpretando las Escrituras, aquellos fariseos que le daban sentido al texto. Él está diciendo, oíste que los antiguos, otra traducción dice los antepasados, otras dicen los ancianos, os han dicho. Así que en contra de lo que el hombre o los ancianos o los rabinos decían, Cristo tiene mucho que decir. Por eso que el verso 22, él hace la apertura diciendo, pero yo os digo. Y debemos decir que cuando nuestro Señor tiene el propósito de decir, si está citando a un profeta o a Moisés o alguna porción exacta de la Escritura, él así lo deja en claro.
Por ejemplo, un capítulo antes, él está siendo tentado por Satanás. Él está en el desierto. Satanás le dice, ¿eres hijo de Dios? Convierte esta piedra en pan. Vamos, demuestra que de verdad eres el elegido. Y él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Luego Satanás lo toma y lo está tentando con un sinnúmero de reinos y gloria y majestad, solo pidiéndole que le haga una leve inclinación, una pequeña cuclilla, no tan abajo, Cristo, solo adórame, un segundo y ya, y todo esto te daré. Y el Señor responde en Mateo 4:7, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Juan también registra, por ejemplo, en su capítulo 5, verso 46, que él decía, o dijo, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió él. En Marcos 12:10 también él le refuta a sus oyentes diciendo, ni aún esta escritura habéis leído. Él hacía un uso exacto y genuino de las escrituras. Por consiguiente, la expresión oíste que fue dicho era una expresión o un refrán conocido para la época de Jesús que iniciaba o era iniciada por los ancianos en su tradición oral, al momento que ellos enseñaban, al momento que ellos estaban explicando las escrituras. Estos refranes de ellos, cómo hacían aplicaciones del texto. Para que usted tenga una ilustración, en la actualidad nosotros no escapamos de estas realidades. Hay tantos refranes, tantos dichos que se le atribuyen a Dios, se le atribuyen a su palabra. Tengo un top 5 aquí que le compartiré. ¿Cuánto han escuchado a alguien citar, decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Eso no está en la Biblia. Eso no es palabra de Dios. Otros dicen, mira, la palabra dice al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Dónde? Y creyentes diciendo esto. Una de las más populares, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es herejía, porque Él ha dicho, Salmo 5, el malvado no estará junto a mí, no habitará en mi presencia, han sido destituidos. Yo no tolero el pecado y no tolero a quienes lo practican. Una de las últimas décadas, si das $1, el Señor te lo duplicará. Eso tampoco es palabra de Dios. Y tal vez una de las que más hemos divinizado, Vox Populi, Vox Dei. La palabra del pueblo es la palabra de Dios. Y cuando la citamos, lo decimos en latín para que suene casi divino. Pero son refranes, palabras que no pertenecen al canon, que Dios no lo ha dicho. Eso es exactamente lo que Jesús está aquí contradiciéndole a los escribas, a los rabinos, a los ancianos. Sus refranes oíste que han dicho, pero yo os digo, las escrituras han dicho, los ancianos han dicho, yo le daré la interpretación correcta de lo que se dijo en las escrituras. Por eso es que él dice, pero yo os digo. Tengo que decir que algunos interpretan que esta expresión es un nuevo mandamiento que Cristo está diciendo. Como si Él dijera, ok, la Escritura dijo este mandamiento, ustedes lo han interpretado así, este es el nuevo mandamiento. Eso no puede ser por el contexto y por lo que Él ha dicho. Él no ha venido a abolir la ley, Él ha venido a cumplirla. Él ahora en el Sermón del Monte está dando la explicación correcta, la interpretación genuina de lo que Dios había dicho. Él va a reparar el daño que se ha hecho con la tradición, con una interpretación errada, con las opiniones de los hombres que han dicho una y otra vez lo que consideran que el texto dice. Al contrario, él ahora va a explicar y a demostrar el espíritu de la ley, lo que la palabra de Dios dice. Así que mientras los ancianos decían, Jesús ahora dice la verdad. Mientras los hombres añaden o quitan, Jesús nos muestra la verdad y la correcta interpretación de las Escrituras. Debo advertirle, hermano, que por consiguiente las siguientes palabras dichas por Cristo son tan duras y penetrantes. Él ha desenvainado la espada de la palabra, le ha sacado filo y ella va a cortar.
debemos enfatizar el uso correcto que Cristo le dio a las Escrituras. Por consiguiente, ahora es probable que usted experimente lo que el escritor de Hebreos dijo cuando escribió en su capítulo 4, versos 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque las palabras de Cristo dichas en este sermón van a penetrar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, toda coyuntura, todo tuétano, todos nuestros pensamientos serán desnudos ante su palabra. Así que en esta primera parte hemos enfatizado como idea central que las palabras de Cristo nos muestran la correcta interpretación. Su autoridad se hace evidente en el uso correcto que Él le da a las Escrituras, no en las opiniones como los ancianos, sino que Él está demostrando la naturaleza y el carácter de Dios dado en su palabra. Así que ahora entramos confiados en que las palabras de Cristo son verdad y podemos entonces leer el verso 21 y ver en esta segunda parte del sermón cuáles son las demandas del mandamiento no matarás. Leemos así en la Biblia: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. En primera instancia, ¿qué es lo que dice el mandamiento? El mandamiento dice, no matarás. Cuando usted lee Éxodo 20:13, se dice, no matarás. Nos queda claro que esto en las Escrituras, en el original, se utiliza la palabra hebrea que se puede y se debe traducir como no vas a asesinar, no asesinarás, no cometerás asesinato. ¿Qué está denunciando Jesús aquí? Bueno, en primera instancia, Él dice que los antiguos han dicho, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Estos rabinos estaban añadiendo al mandamiento. Era una adición que se supone encuentra su fundamento en las Escrituras, en Génesis 9:6, cuando se dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que en primera instancia, no supone ninguna contradicción, no hay nada antibíblico en la expresión o enseñanza de los rabinos, ¿sí? Escuchaste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será llevado ante la Corte Suprema. Hasta el momento, nada pinta extraño. Podemos decir, está en la Biblia. ¿Por qué sería algo fuera de lo normal? En Éxodo 21:12 también encontramos palabra de Dios cuando da las leyes sobre la violencia. Dice así las Escrituras, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Así que usted puede estar pensando, ok, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo con esa enseñanza de los rabinos, los antiguos? ¿Cuál es su pecado? Las Escrituras están confirmando, el que comete homicidio debe morir. Fórmula sencilla. Podrá usted pensar que Jesús de repente es un poco radical, está exagerando, es un rabino joven, 30 y pico de años, quiere sentar fama y precedencia entre los antiguos, así que empieza a crear polémica. Es posible que usted piense eso. Pero lo que Jesús está condenando aquí no es tanto esto que han añadido, sino algo mucho más profundo que vamos a ver en cuanto a lo que no están diciendo. Ellos están diciendo muchas cosas, pero no enfatizando el sentido del mandamiento. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver una breve explicación del mandamiento. Como dije, este mandamiento, no matarás, tiene dos implicaciones que podemos decir, una positiva y negativa. La negativa es la prohibición, no matarás. Como ya dije, el verbo usado aquí tiene que ver con un asesinato
premeditado, un asesinato que es planificado, un asesinato que se está construyendo en la mente y en el corazón de la persona para ejecutarlo. El léxico hebreo-español nos dice que se refiere a la destrucción de la vida, a tomar la vida por cuenta propia y destruirla. Los expertos en leyes reconocen o distinguen entre un homicidio doloso, ¿sí?, algo que es hecho con intención, y un homicidio involuntario, aquel que ocurre por un accidente, una negligencia u otra razón de la cual la persona no tenía ese deseo de quitarle la vida al otro individuo. Este tipo de asesinato que se prohíbe aquí, el asesinato premeditado, se entiende dentro de estos homicidios con intención, pero se añade esta máxima gravedad, este nivel un poco más alto, por este adjetivo premeditado, que como ya dije, se entiende de que el individuo ha hecho una trama, ha ideado un plan, tiene una meta, destruir la vida de su prójimo, tiene objetivos, cómo hacerlo, qué arma usar, qué hacer con el cuerpo posiblemente, aún es consciente de las consecuencias, quiere quitarle la vida a otro ser humano. Debemos decir que Dios se anticipó a toda acción de los hombres y ya había establecido en su palabra, esto no lo estableció el Código Romano en sus leyes, sino que ya Dios, anticipándose como Rey absoluto, ya había dado en Éxodo 20 leyes claras en cuanto a la pena capital para aquellos que cometían asesinato y también el castigo para quienes por accidente le quitaban la vida a otra persona. Quiero advertir también que estas palabras, este mandamiento y las aplicaciones que se le da, quita de camino ese falso sentido cristiano que quiere ser más buenos que Dios. En la actualidad hay muchos de estos creyentes pacifistas que dicen no debe haber pena capital, eso era retrógrado de sociedades antiguas, prehistóricas, del pueblo judío y demás, pero ¿quién ordenó la pena capital? No fue Moisés, no fueron los ancianos de Israel, no fue ningún otro profeta, fue el propio Dios. Todo aquel que comete homicidio pagará con su vida, resumiendo lo que nos dice Éxodo 21. También quiero decir que se quita todo ese sentido ambientalista de muchos creyentes y otro tipo de personas que no creen a la verdad, pero que consideran que el mandamiento prohíbe aún el tomar la vida de animales para el sustento de la persona, tomar alimentos de los reinos vegetales para comerlo porque estamos matando la vegetación y demás. La Biblia es clara cuando Dios le dice, Pedro mata y come, y cuando se da instrucción en el Génesis de todo lo que el hombre tenía a su disposición. Para darle una idea un poco más aguda sobre esto de la pena capital, Génesis 3, 23 al 24, el primer acto en contra de la ley de Dios. Él ha dado su palabra, no comerás de este árbol. Adán y Eva han pecado. ¿Qué ocurrió? Leemos, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios está estableciendo una sentencia aquí, la destitución del hombre, tanto espiritual como físicamente, de su presencia. Echados de mí, fuera del huerto, y para garantizar que no se atreviesen a tratar de ir nuevamente al árbol de la vida, él pone querubines y una espada de fuego que se revuelve por todas partes. Esa espada no era de plástico, hermano, ni adorno, y no tenía el propósito de ser solo una advertencia. Se iba a usar contra quienes intentaran desobedecer los mandatos de Dios. Leímos Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá.
pena capital. Nuevo Testamento, Romanos 13, versos de 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. Pues, hablando del gobierno civil y las autoridades que él pone, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Las autoridades están puestas para castigar al que hace lo malo. Dios le ha dado autoridad y eso incluye una espada para ejercer esa autoridad. Sí, podemos debatir sobre los gobiernos que exceden su autoridad y demás, pero el principio de Dios es que Él ha dado autoridad para castigar a quienes pecan y violan las leyes. Así que en el primer sentido, el sentido negativo del mandamiento, la prohibición: no matarás, no destruirás la vida, no vas a atentar contra el bienestar de tu prójimo. En el segundo sentido, el sentido positivo, por consiguiente, el mandamiento nos manda a promover el cuidado y la protección de la vida. Se promueve conservar la vida. Debemos hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para cuidar la vida, tanto la mía como la de mi prójimo. No matar incluye esto, entonces, conservar la vida. ¿Y por qué debemos promover y cuidar la vida? Porque el hombre, el ser humano, es portador de la imagen de Dios. Él tiene en sí este don magnífico, diferente a toda criatura, portar la imagen y semejanza de su Creador. Así que hemos visto en esta segunda parte las implicaciones del mandamiento. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál era la motivación o qué motiva el asesinato? Verso 22. Pero yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Jesucristo hace aquí el llamado de atención a los intérpretes, a los rabinos, aquellos que estaban dando explicación de la ley. Y este llamado de atención gira en torno a lo que no han dicho que el mandamiento expone. Ellos dicen: si matas, serás culpable ante la corte. Pero Cristo ahora está demandándole y denunciando lo que no están diciendo. ¿Y qué no están diciendo? Que hay un sentido en tu corazón, hay una causa espiritual en ti que está produciendo esos asesinatos. Es el odio, el enojo, la ira, estas pasiones en ti. No es tanto lo que Cristo está diciéndoles, no es tanto el hecho externo. Tú estás condenando al que mata, pero el mandamiento nos manda que ni siquiera estos deseos, ni siquiera el asesinato se debe hacer en tu mente, ni siquiera en tu corazón debes concebir la idea del mal contra tu prójimo. Esto es un asunto del corazón, dice Jesús. Empieza en el corazón de cada persona. Ahora nótese lo que él dice. Aquel que está enojado con su hermano. Esto lo hace muy personal, porque él no se está refiriendo a personas que no se conocen. No se refiere a alguien con el cual no tiene ningún sentido, afecto o emoción alguna. Se trata de su hermano, su prójimo, alguien cercano, alguien con quien te relacionas, alguien con quien tienes algún tipo de parentesco familiar o por ser de la misma ciudad o pueblo, por ejemplo, entre los mismos judíos. Si tienes una furia excesiva, si tienes un enojo incontrolable, está diciendo Jesús, si tienes una ira pecaminosa, malos sentimientos que te llevan
a decir aún palabras a tu prójimo como raca, que quiere decir, tal vez en su Biblia aparezca como necio, pero su traducción tiene que ver con algo como estúpido o cabeza hueca o indigno. Si estás cultivando emociones que te llevan a ofender o dirigirte de esta manera a tu prójimo con palabras hirientes como raca, si aún te atreves a llamarle fatuo o idiota, ¿cuáles son las consecuencias? Dice, debes ser castigado, debieras irte al infierno. Palabras de Jesús. Serás culpable de la corte, serás reo del infierno. El teólogo y escritor William Hendricks, en su comentario al libro de Mateo, en este pasaje de Mateo 5, verso 22, aporta un comentario significativo, considero que ayuda a aclarar el punto central de esta sección. Él dice así: Jesús está enseñando solamente una lección, y muy importante. Está diciendo que la ira pecaminosa del tipo que lleva a decir palabras amargas en su naturaleza misma es homicidio. Es el asesinato cometido en el corazón. A menos que se arrepienta, la persona con este tipo de actitud enfrenta el castigo eterno en el infierno. Sea lo que fuere ante los ojos de los hombres, delante de Dios está condenado y está en camino a la muerte eterna. Así, mientras los escribas y fariseos ponían el énfasis en el hecho externo, como si solo fuera lo reprensible, Jesús traslada el hecho a la mala disposición del corazón que está tras todo ello. El sentimiento o el asesinato no surge de la noche a la mañana, se cultiva, se promueve, se alimenta en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. Jesús entra aquí en escena, está confrontando a los rabinos, está confrontando a todas las personas que están escuchando, a los maestros de la ley, a los que dijeron cosas en el pasado. Él está diciendo, han olvidado el punto central, has añadido cosas al mandamiento que son bíblicas, están de acuerdo en armonía de la Escritura, pero has olvidado dentro de tu explicación el énfasis de este mandato. No es tanto cuando lo cometes, sino desde que estás cultivando estos sentimientos en tu corazón. Si usted recuerda, la ley de Dios estaba dividida en estas dos grandes tablas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Dice que en eso se resume toda la ley. Cuando hay odio, ira, enojo excesivo, amargura contra tu prójimo, contra tu hermano, estás quebrantando la ley de Dios. Estás cometiendo homicidio en tu corazón. Cuando guardas sentimientos de odio, de ira, enojo, es pecado. Has violado la ley de Dios. Nótese lo que Santiago añade en su carta a la iglesia en el Nuevo Testamento, capítulo 4, verso del 1 al 2, entiendo que el pastor José está predicando sobre este libro en la mañana. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones? Pregunta Santiago. Las cuales están combatiendo en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hasta aquí la lectura. Él está diciendo, las guerras, los pleitos entre nosotros, son el resultado de nuestras pasiones, de lo que estamos codiciando. Estamos deseando lo que no es nuestro. Estamos matando y ardiendo de envidia por dentro porque no tenemos lo que deseamos a pesar de que no nos pertenezca.
Voy a hacer algunas ilustraciones aquí con asuntos reales, situaciones lamentables que ocurren cada día con el fin de poder mostrarle de manera más aguda el énfasis aquí. El primero tiene que ver con el aborto. Y no hablo aquí del aborto por causas naturales, donde Dios es quien interviene y según su propósito no permite que la criatura nazca. Hablo del aborto premeditado, aquel que conlleva la planificación, el deseo, el objetivo de terminar con la vida de la criatura, del bebé que está dentro del vientre de aquella mujer. ¿Qué es entonces el aborto? Bueno, el mundo dice que el aborto es la interrupción del embarazo y hacemos una risa política. ¿Interrupción de qué? Hermanos, yo puedo interrumpir el sermón, irme un día, 2 años, 3 años, regresar y continuar aquí. Eso es interrupción. Yo puedo retomar el punto donde interrumpí. Un embarazo no se puede interrumpir. Se puede destruir y matar solo la criatura. Por eso definimos y entendemos que a pesar de que el mundo diga lo que quiera en cuanto al aborto, el aborto es y será siempre un asesinato premeditado. No me importa la causa, no me importa cuáles fueron los medios en que se dio la concepción, si estuvo de acuerdo o fue en contra de su voluntad, hay de por medio un asesinato. Hay un asesinato allí. Miren esto que ocurrió hace algunos años atrás. Una bloguera feminista norteamericana bajo el seudónimo de Lana publicó muy triste en sus redes sociales lo siguiente. Ella dijo, estaba muy feliz de estar embarazada hasta que me han dicho que el niño que va a nacer de mí es un varón, por lo cual me he practicado un aborto. Porque he tenido tantas experiencias malas con los hombres que no puedo traer al mundo otro monstruo. ¿Cuál es la motivación que ha llevado a esta mujer a cometer este terrible asesinato? Ella ha terminado con la vida de un indefenso bebé. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podemos decir? Hay odio en ella, odio contra el hombre, odio en su corazón. Dice Santiago, ¿de dónde vienen los males? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las luchas? ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones. Ardemos y matamos porque no tenemos lo que deseamos. ¿Qué ella deseaba? Una niña mujer. ¿Qué Dios le mandó? Un niño varón. ¿Cuál fue su solución? Lo aborto. Termino con la vida, la destruyo. Ella no interrumpió ese embarazo y lo puede retomar dentro de 5 años. Ese niño ha fallecido. Eso es un sentido aplicado de lo que involucra el odio y cómo éste termina en asesinato si no hay arrepentimiento. Ahora me voy a meter en un terreno delicado, sensible, pero necesario de abordar. Muy necesario, porque hay tanta fragilidad y creyentes tan tibios aquí. Otra ilustración que nos ayuda a entender las implicaciones de lo que Jesús expone aquí son sobre las motivaciones internas de nosotros. Ahora hemos dado un ejemplo cuando yo termino con la vida de otra persona. Pero ¿qué ocurre cuando tengo odio contra mí mismo? Cuando me odio a mí, cuando odio mi vida, cuando odio mi circunstancia, cuando odio mi enfermedad, cuando odio que la persona que me amaba me dejó, cuando odio que me despidieron del trabajo que amaba. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el suicidio? ¿Qué es el suicidio? Bueno, el mundo dice, el suicidio es, ¿sí?, la solución permanente a un problema temporal. Y listo, definición correctamente política. Pero el suicidio es asesinato, un autoasesinato. Terminar y destruir mi propia vida, matarme. ¿Qué dice Santiago? Matáis y ardéis de envidia porque codiciáis. El suicidio tampoco es algo que ocurre en los próximos 3 segundos. Nunca lo había considerado y ya me suicidio. Es algo que se planifica, ¿sí? Es algo que está en la mente, que está en el corazón.
que está surgiendo, hay algo que lo motiva, hay algo que está dándole leña y fuego a ese sentimiento de odio hacia mí mismo, hacia la circunstancia, hacia aquellos que no me ven o toleran como yo quiero que me vean y me toleren, hacia aquellos que me perciben de una manera como yo no quiero que me perciban, y el yo y yo y yo está allí, porque es lo que deseo y codicio, es aquello que mis pasiones están alimentando en mi ser. El suicidio es y seguirá siendo, ante los ojos de Dios, siempre un asesinato. Vamos un poquito más al fondo, la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Otra ilustración. Es hacerle un bien a aquel moribundo que yace enfermo en esa cama, sufriente de dolor, por lo cual el médico, el supermédico, se ofrece voluntariamente a quitarle la vida sin dolor para que él tenga una mejor muerte, como es el significado en original de la palabra eutanasia, mejor muerte. Lo que es la eutanasia es un suicidio asistido, un asesinato. Hay que llamarlo como es, sea que la Organización Mundial por la Salud le ponga las definiciones que quiera. Es y seguirá siendo, ante Dios seguirá siendo asesinato. Miren nuestra triste realidad. Voy a hablar de cifras recientes. El último trimestre, finales de octubre, noviembre de 2020, en pandemia, la Estrella de Panamá publicó que por cada mujer que se quita la vida en Panamá, 6 hombres se suicidan. Los grupos principalmente afectados, entre 20, 29 años y mayores de 80. A nivel mundial, en todo el mundo, el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 años a 29. 15 años, adolescentes que se quitan su vida. No podemos ser tibios con estas realidades. El mundo necesita urgentemente, con fervor, una iglesia, ciudadanos del reino, que entiendan lo que implica ser y llevar el nombre de Cristo en ellos. No se trata de una iglesia que quita la mirada, sino que denuncia el pecado y provee respuesta a todas estas necesidades que llevan a estas personas a quitarse la vida. Entiende que el suicidio es la motivación de un odio interno, algo que me motiva a terminar con mi vida. Lo mismo la eutanasia, no quiero sentir más dolor, odio esta enfermedad, odio mi situación actual, quiero terminar con ella, quiero morirme. Lo mismo el aborto y todo tipo de asesinato es lo que Cristo está denunciando aquí. A ustedes, le está diciendo a los ancianos, se les ha olvidado hacer énfasis no solo en lo externo, sino en dónde inicia este sentimiento de asesinato en los corazones de las personas cuando tienen odio. En cuarto lugar, nuestro Señor va a ofrecer ahora las consecuencias de infringir estos mandamientos, versos 23 hasta el 26. La primera consecuencia que observamos es que el odio, la ira, el enojo excesivo, la amargura, la intolerancia a tu hermano en la fe que se sienta al lado tuyo o aquí cerca a un par de sillas, o el que está en tu casa, ¿sí? ¿Qué consecuencia trae? Estorba tu relación con Dios. Nótese verso 23. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda al altar, o ante el altar. Estos sentimientos en el corazón del creyente afectan su culto a Dios, su devoción. Asimismo, como usted lo acaba de leer y como ha escuchado que yo leí, su relación con Dios está afectada por este pecado. Esa excusa de que los problemas que yo tengo con mi esposo son
solo con mi esposo, no afectan a los demás. El problema que tengo con mi jefe, con mi vecino, con mi hermano, familia, tío, hijo, hija o quien quiera que sea, no afecta mi relación con Dios, es una gran mentira. Claro que sí lo afecta, porque ¿cómo vas a amar a Dios si no estás amando a tu prójimo? Matemática sencilla del reino celestial. Así que, hermano mío, antes de cantar a Dios, antes de elevar una oración, antes de que abras la Biblia y la lea, aún antes de que traigas tu ofrenda aquí al altar como señal de que Dios ha sido bueno todo este día, que Él te ha provisto alimento, vestido, techo, comida, salud, medio, transporte para llegar aquí, tú explotas de alegría porque Dios está abriendo el cielo para bendecirte y tú has preparado algo y lo vas a traer y lo vas a depositar allí. Esa adoración ante Dios es inaceptable por Él. Si aún en tu corazón hay ira, enojo, amargura y sentimientos contra tu prójimo, deja tu ofrenda. Dice Cristo, déjala, no me la des. Ve primero, arregla tu situación con tu prójimo. No le digas perdón y si quieres acéptalo, no, reconcíliate. Ambos deben estar en paz. Y luego entonces, ven ante mí. Ahora eres apto para adorarme y entrega tu ofrenda. ¿Quieres estar en paz conmigo? Primero ponte en paz con tu prójimo. ¿Eres un ciudadano del reino? Ve y actúa como el Señor del reino. Ve y haz la paz. La segunda consecuencia es que puedes sufrir o sufrirás a un castigo por parte de autoridades civiles. En el verso 23 y 24 se refiere a tu hermano. Ahora, si estás en enemistad o tienes alguna situación contra un prójimo que no es creyente, no es tu hermano, es un vecino, persona X con la cual tienes algún tipo de conflicto, miren lo que dice el verso 25 y 26. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En su Biblia tal vez dice el último cuadrante. Ahora, tu relación con los no creyentes. La aplicación que da nuestro Señor Jesucristo se enfoca con aquellos que no tienen esta relación íntima como nuestros hermanos. El texto dice, tu adversario. Y nótese que el texto deja claro que ya se ha iniciado un proceso legal. Ambos van en el camino. Antes que llegues al juez, dice, trata de resolver tu problema. Antes de que estés ante los alguaciles, resuelve tu problema, ponte en paz con él, busca la manera de arreglar. ¿Tienes alguna enemistad con tu vecino? Resuélvela y búscala en paz antes que te lleven a la casa comunal. ¿Tienes deuda de dinero, prestamistas, bancos, cualquiera que sea? Ve, da la cara, resuelve tu problema, haz un buen arreglo, una buena negociación y honra tu palabra pagando tu deuda. De lo contrario, tomarán de ti hasta el último centavo. En el contexto da la idea de un problema de dinero. Vas a pagar hasta lo último, dice Jesús, si no te arreglas con tu adversario, si no te resuelves tus problemas. Tengo algunas aplicaciones de las muchas que pude haberles traído hoy. Creo que estas son las más puntuales. Para aquellos que han creído, para quienes creen y son hijos de Dios, debemos decir que la Biblia es clara en enfatizar que el asesinato es pecado, el suicidio es pecado, el aborto es pecado, la eutanasia es pecado. Todo lo que conlleve la destrucción de la vida, aun cuando se llevan estas prácticas científicas, como la inseminación in vitro, donde se toman y se fecundan para luego destruir esa vida, allí hay pecado. Estoy diciendo que toda práctica de fecundación in vitro es mala.
Pero cuando se destruye el sobrante, se está destruyendo vida, porque las Escrituras reconocen la vida desde el momento de la fecundación. No 5, 6, 7, 10, 50 semanas después, me pasé del tiempo, pero es desde que se fecunda. Debemos ser claros en esto. Y aunque Dios condena enérgicamente el acto externo, es decir, el asesinar, igualmente está condenando bajo el mismo castigo los deseos que nadie ve. Esos que tus pensamientos solo guardan para ti, tu corazón reserva. Si tienes enemistad, amargura, enojo excesivo, ira o odio, si hay algún hermano a quien no toleras, con quien no te habla, a quien no quieres saludar, te pregunto, ¿cómo vas a estar con él en la eternidad? ¿Cómo vas a convivir con él? Dios condena de igual manera los sentimientos internos del corazón como las acciones externas como el asesinato. Otra aplicación para los hijos de Dios, para que sepan cómo se deben relacionar los ciudadanos del reino. Debes procurar estar en paz con todos los hombres. No salgas de esta iglesia si estás en enemistad con algún hermano de aquí. No cruces esa puerta hasta que resuelvas esa enemistad y se reconcilie. Y si tienes personas a tu alrededor donde vives, en el trabajo, con quien te relacionas, trata de estar en paz con ellos. No espera que ellos vayan a ti, ve tú a ellos. Este tipo de sentimiento entorpece tu adoración a Dios. ¿Entiendes esto? Entorpece tu relación con Dios. La entorpece, es un estorbo. Es un estorbo. Si tú aún no has creído, déjame decirte que también hay consecuencias muy severas. Aquí utilizaré lo que William Hendricks dice, y cito, Jesús dijo, no te sorprenda la urgencia de mi mandamiento de que os reconciliéis, porque si pasas de esta vida con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, condición que no has tratado de cambiar, esa incorrección testificará en tu contra en el día del juicio final. Además, si mueres con ese espíritu de odio aún en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno. Te vas a la tumba con este sentimiento, nunca fuiste un creyente, te espera la condenación. Es un llamado urgente al arrepentimiento para quienes no han creído. El hecho de no arrepentirse es orgullo y odio a la vez. Concluimos, hermanos, diciendo, como hemos advertido desde el momento que iniciamos esta serie de sermones, que la predicación de nuestro Señor Jesucristo va a exponer lo peor de nosotros, va a sacar lo que nos avergüenza, aquello que está oculto en nuestra mente y en nuestros corazones. Es un espejo de las verdades contra la mentira que vivimos. Por eso los ciudadanos del reino celestial se relacionan entre sí, protegen la vida y la integridad de sus hermanos y de otras personas. Los ciudadanos del reino celestial se relacionan entre sí practicando el perdón y no el rencor, perdonando las faltas, las ofensas, procurando la paz y viviendo en una constante reconciliación con sus prójimos. Los ciudadanos del reino entienden que su relación con su prójimo es de vital importancia para su relación con Dios. Eso incluye aún el acto mismo de congregarte fielmente, porque estás en relación con tu prójimo, el cuerpo, y con la cabeza del cuerpo, Cristo. Entiende que si no amamos a nuestro prójimo, que está hecho a la imagen de Dios, ¿cómo podemos siquiera decir que amamos al propio Dios? Concluimos diciendo que los ciudadanos del reino no pueden andar en aguas tibias con la cosmovisión del mundo.
Así sea que el mundo diga que el suicidio, el aborto, la eutanasia y cualquier otra forma de destrucción de la vida es moralmente correcta, políticamente correcta, la Iglesia debe denunciar el pecado y advertir que eso es asesinato, está en contra de lo que Dios ha dicho y será castigado por Dios. Oremos. Oh Padre, perdónanos, Señor, por nuestros pecados, por el enojo, la ira, la amargura que en muchas ocasiones cada uno de nosotros ha sentido, Padre. Ayúdanos a poder construir relaciones, Señor, que reflejen tu carácter en nuestras vidas, a reconciliarnos, a estar en paz con nuestros prójimos, a buscar, Señor, resolver temas aún con los que no creen en tu nombre, que podamos, Señor, tener buen testimonio con todas las personas. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y a no tener temor al momento de denunciar lo que tu palabra, Señor, dice que es pecado. Ayuda a tu iglesia que pueda ser anunciadora de tus verdades en todo momento. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir bajo las demandas del reino, Señor, a reflejar tu luz a este mundo en oscuridad. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.